Estamos aquí hoy para hablar del libro de Vidas Desplazadas. Bueno, este conjunto de ensayos del trabajo en el que tú eres coordinadora. Y bueno, hablar del fenómeno de la migración es algo como súper amplio, ¿no? Y que tiene como muchísimas vistas. Eh, no, ¿qué te parece si primero hablamos como tal de tu ensayo y posteriormente me platicas sobre como todo el trabajo en coordinación del libro en general? Entonces, pues bueno, en cuanto a tu trabajo, El País de los Muros, pues quisiera que comenzaras platicándonos, mencionas pues varios tipos de muros, ¿no? Que van mucho más allá del muro físico. Pues quisiera si nos pudieras platicar un poco sobre esto que llamas tanto los muros burocráticos como los muros militares. Bueno, la idea es hacer esta analogía de los obstáculos que encuentran las personas al no, pues al no tener la posibilidad de viajar documentadas, que se van haciendo como mucho más evidentes y mucho más rígidas conforme vamos avanzando en México hacia el norte, ¿no? Entonces, vemos que lo primero que que se topa la gente, pues son con estos, como muros burocráticos, porque los tienen ahí horas esperando en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para poder tener una cita y luego pasan días y no les resuelven los casos, y luego van al Instituto Nacional de Migración y tampoco les resuelven los casos, y luego siguen avanzando y se topan con un muro de corrupción, de funcionarios de policías que los quieren extorsionar, delincuencia organizada que los quiere secuestrar, y pues van avanzando en este camino que muchos van hacia el norte, hasta topar con este muro de Tijuana, que es como el muro más evidente físico y allí lo podemos ver, ¿no? De manera muy contundente y muy drástica. Entonces, yo quise hacer como esa analogía para dimensionar este tipo de obstáculo tras obstáculo tras obstáculo que van encontrando la gente en nuestro país, en vez de tratar de hacer el camino como mucho más claro y sencillo, se vuelve realmente un infierno, ¿no? Claro, y por ejemplo, en esa cuestión, creo que en México estamos muy acostumbrados a pensar en migración en el norte, pero nos brincamos esa parte de que esa travesía incluye también pues un paso desde los otros países de Latinoamérica por el sur de México, ¿no? De qué manera conectas pues estas dos fronteras? Pues sí, digamos, el más evidente que lo hemos visto recientemente relatado por muchas personas es el del Darién. O sea, es increíble que las personas logren cruzar caminando esa selva. Es como incomprensible. Este, yo me acuerdo que alguna vez platicando con mi papá me decía, no, hombre, ve el mapa, nadie puede llegar caminando por ahí. Digo, pues están llegando y miles, ¿no? Entonces, como que son a veces esos obstáculos como inimaginables que se van construyendo, pues con este afán como de los países ricos del norte global por ir externalizando sus fronteras, ¿no? Más y más hacia el sur, y vemos que ningún muro va a detener a las personas, ¿no? Esa es un poco la conclusión de mi artículo, y menos si son personas que están huyendo para salvar su vida, ¿no? ¿Cuál es? O sea, para la gente la ecuación es sencilla, eso, me muero en el camino o me muero si me quedo. Creo que aquí pues va también muy de cerca otro concepto que usas, que es el de la seguridad humana, ¿no? Que de pronto podríamos pensar que ni siquiera debería necesitar explicación, pero ¿de qué manera lo abordas tú? Bueno, yo creo que tendría que ser, o sea, si hay algún vínculo que por más académicos que leas, no hay vínculos claros entre migración y seguridad nacional. O sea, no hay cifras claras, no hay evidencia empírica. Y si algo sí queda claro es que si hay algún vínculo, es que lo que necesitan las personas migrantes, sobre todo si están indocumentadas, es protección. Es protección porque se vuelven personas sumamente vulnerables, presas muy fáciles para explotación laboral, explotación sexual, para secuestros, para
pues cualquier tipo de abuso. Entonces, si hay algún vínculo, es que las políticas de seguridad tendrían que estar enfocadas a proteger estas poblaciones y no al revés, que es como cuando vemos este discurso que dicen es que la Guardia Nacional va a proteger a los migrantes, pero los vemos con estos rifles y uniformes de camuflaje y dices, bueno, pero ¿cómo nos van a proteger de ellos o van a proteger a estas personas? Como que no queda claro lo que vemos de lo que está sucediendo, ¿no? Claro, como que, y empezando desde la apariencia, ¿no? No es un cuerpo que te haga sentir esa seguridad. No, totalmente. Nosotros en México estamos acostumbrados a ver al ejército en labores de rescate, ¿no? Y el uniforme y la actitud es totalmente diferente, ¿no? Llegan con cobijas y llegan con playeras y su uniforme ese del plan de N3 es muy distinto al uniforme de camuflaje de asalto, como si vas a... O sea, es como muy ridículo cuando ves que lo que hay enfrente es una señora con 3 niñitos y como que no es algo que concuerde, ¿no? La lógica. Y es un poco también de lo que hablo en el artículo, o sea, como que las políticas migratorias y estos muros no se construyen pues pensando en el sentido común, en la demografía, en la protección, en las cuestiones de mercado de trabajo, sino que más bien pareciera, pues que se construyen por la discriminación y no sé, la selección incluso racializada, ¿no? De las personas. Ok, bueno, ya hablando un poquito más también de los otros artículos del libro, que bueno, si bien no eres la autora, coordinaste pues esta conjunción. Una de las primeritas ideas que aparece en el libro y que me llamaron mucho la atención es pues esta idea que dice que no hay un solo país que cuente con una política migratoria ejemplar, puesto que todos los países pues viven la migración, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues hay de políticas menos menos aceptables, o sea, hay peores y mejores, aunque no hay un ideal, yo en eso concuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos a migración venezolana, incluso en Colombia, siendo vecinos, más o menos se tiene documentado que llegaron por lo menos 2 millones de personas, o sea, 2 millones de personas. Y lo que sucedió fue que se les documentó, o sea, no hubo lo que pasa acá, digamos, se les documentó, se les dio una estancia regular por 10 años. Pues creo que es mucho más lógico hacer eso, ¿no? Que lo que hacemos en México, que es un poco, pues, con tal de detener, de retrasar la llegada de la gente hacia el norte, optamos por no documentar a las personas, ¿no? O, por ejemplo, pues vemos esta política que ha tenido Grecia con Turquía, ¿no? Que se les dio determinados millones de euros para servir como de tercer país seguro. Entonces, digamos, si bien no hay una política perfecta, pues sí podemos poner mejores ejemplos unos de otros, ¿no? O por ejemplo, Brasil que tiene un sistema como de relocalización de personas refugiadas que han aplicado como de manera muy, muy fuerte con las personas venezolanas, o lo que hizo Angela Merkel, ¿no? Con las personas sirias también, y que trató de impulsar este tipo de política en la Unión Europea. Platícanos un poco, pues, cómo fue esa selección, la línea que lleva. Bueno, pues en realidad todas y todos los autores que participan son personas que llevan ya décadas estudiando temas muy específicos de migración, ¿no? Entonces la idea era como que para toda la gente que le dé curiosidad de entender un poco más de migración, que no se quede como con la pieza periodística que por más buena que sea, bueno, pues es un retrato muy momentáneo y que pueda lograr estas visiones como de un poco más largo aliento en artículos como muy digeribles, muy de divulgación, digámoslo así. Es accesible para un chavo de prepa, para alguien que esté en los primeros semestres de la carrera, para un alcalde que empiece a ver
mucha gente de otro país llegar a su municipio, o sea, como que creo que con el libro nos damos como un vistazo rápido de lo que está pasando en la región, explicado por los propios expertos y expertas del tema, que puede ser, por ejemplo, qué pasa en la dinámica de la frontera México-Estados Unidos, o qué pasa con las mujeres en el sureste del país, extranjeras, o qué es lo que pasa, por ejemplo, los desplazamientos por cambio climático, también hay otro artículo de eso, de niñas, niños. Entonces creo que el libro nos da como un panorama muy completo. Hay uno de migración venezolana en particular por el impacto que ha tenido en el continente en general. Entonces creo que esa fue la intención, como llegar a públicos diversos que simplemente tengan curiosidad, ¿no? De entender un poco el tema más a profundidad sin volverse unos expertos, porque a mí me pasó un poco eso. Cuando yo empecé a ver cuestiones de migración, pues tuve que leer académicos, tuve que dedicarme, no sé, un par de años a tratar de tener un poco más de conocimiento, porque tienes que leer economistas, demógrafos, sociólogos, es como algo muy, es un conocimiento como muy amplio, y por lo menos yo que soy abogada, pues sentí que me faltaba comprensión, ¿no? Y fue, pues las voces que a mí me aclararon la situación, que la idea era que las pueda leer más gente, ¿no? ¿Y de qué manera vuelve también pues la migración algo más cotidiano o más digerible para pues todas estas personas que lo ven desde fuera y de pronto puede parecer algo como súper maniqueísta, ¿no? Sí, justo de eso se trata, como de desmitificarlo, ¿no? Y quitarnos esa idea, no, es que ahorita están llegando olas de personas y realmente no es así. Cuando uno lo pone en proporción y entiendes por qué está la gente atrapada en Tapachula o atrapada en Tijuana, como que te queda mucho más claro, ¿no? Y además, pues la proporción de que si estamos hablando de esto que se le llama una caravana gigante, que podrán ser 1,500 personas o algo así, digo, a la Basílica de Guadalupe llegan 2 millones de peregrinos cada año, ¿no? Pero las cosas están preparadas para que lleguen. Es un poco, esa es la lógica. Somos un país de 140 millones de habitantes, como que una caravana de 1,500 no va a pasar nada, pues. Pero si no hay nada preparado, pues es obvio que pueden reventar la capacidad de cualquier municipio pequeño, ¿no? ¿Y tú consideras que México sí tiene la capacidad para esta recepción? Ah, claro, México no ha basado sus políticas migratorias en, en la capacidad que podríamos desarrollar, sino simplemente en la xenofobia, en servir de país de contención para la gente que quiere llegar a Estados Unidos. Creo que no ha sido esa la lógica, pero si México tuviera otra visión, como una visión más basada en datos, en cuestiones más objetivas, incluso en el conocimiento de nuestro propio mercado laboral y de nuestras capacidades, creo que sería muy distinta la aproximación que podríamos tener, ¿no? Yo creo que queda claro que las políticas migratorias que no han dado resultado, pues han sido muy relativas a lo que nos piden en Estados Unidos, o a dejar a la gente atrapada en ciertas poblaciones, ¿no? Al sur, y en donde sí se genera un caos, pero se genera un caos por esta falta de visión, ¿no? De atender la situación de otra manera. Muy bien, Ana. ¿Algo más que quisieras comentarnos para cerrar esta charla? Pues que el libro está disponible en todas las librerías, que está en formato también de ebook, que va a estar en audiolibro muy pronto. ¿Con tu voz? Eh, no lo sé, yo creo que alguien profesional de la narración, este, pero sería muy bonito que tuviera que poder tener la oportunidad, pero ya esa es una cuestión del editorial. Y bueno, se presenta mañana en la librería Gandhi en la Ciudad de México, pero se transmite también por el Facebook de Librerías Gandhi, por si nos quieren acompañar a las 7 de la noche. Y y pues invitar a la gente a que lo lea, a que desmitifiquemos como todo
los prejuicios que luego construimos, ¿no? En torno a estos temas, y a que tratemos de entender un poquito más cuál es la realidad de la situación y no dejarnos como asustar o preocupar por estas, como visión de primera mano, ¿no? México es un país que no llega ni al 1.5% de personas extranjeras, y la mayoría de ellas son mexicanos con doble nacionalidad que Okay. vienen de Estados Unidos. Entonces, digo, no tiene nada que ver como, por ejemplo, en España, que alrededor del 7% de la población, o en Francia aún más, son personas extranjeras. Entonces, que no nos espantemos con estas llegadas que se han vuelto más evidentes, pero por el tipo de política migratoria que hemos seguido, ¿no? Perfecto. Pues te agradezco mucho, Ana, que nos hayas tomado esta entrevista y pues seguiremos al pendiente de tus publicaciones. Gracias, Edith, me dio mucho gusto.